Hola, queridos hermanos, buena tarde. Como siempre, eso es la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, nuestro Creador, y es la Santa Biblia, pero versión Cipriano de Valera del año 1602, y eso es importante saber porque como ninguna otra Biblia, eso es la Biblia verdadera, porque contiene todos los libros de Dios y aparte es traducida de las lenguas de hebrea y griega a español. Entonces, vamos a comenzar porque el tema es muy importante. Eh, Muchos dicen que cuando eh, tienen hijos o ya son abuelos y están aconsejando su familia, hombres lidiando con una mujer que quizás era una mujer que se cambió o al principio pareció una mujer hermosa y como una buena esposa o calidades de una buena novia y esposa, pero era cameleona y al fin era una mujer traicionera, una mujer mala. Y también algunas mujeres lo dicen de hombres, ay, sí, era un príncipe o yo deseaba que él sea ese, es el otro, me dijo que sí, cambiaba, ¿ves? Entonces, al fin todos dicen lo mismo, que tenemos que vivir la vida porque en realidad no tenemos una guía, no tenemos una manual o un libro, no tenemos algo de decir así, eh, crías tus niños, así eliges una mujer o ahí como hombre guías tu mujer o habitas con ella conforme a como todas las decisiones buenas o es entonces muchos dicen que no lo tenemos, pero serían y están equivocados decir eso, porque la Biblia, la palabra de Dios es nuestra guía, es como Dios guía a nosotros su creación y sus hijos. Eh, el hombre que él había creado en su imagen y su palabra es como Dios nos sigue cultivándonos o creándonos en su imagen. Vamos a comenzar en ese tema que la Biblia es como la guía que Dios utiliza para guiarnos. Antes de conseguir el segundo libro de Timoteo, eh, capítulo 3, vamos a conseguir eso primero para que no lo olvidamos. Eh, y asegúrese que lee todos los libros de Timoteo, primer, segundo, eh, y así eh, vamos a Romanos antes, solamente para establecer ese punto breve, pero importante, ¿ok? Porque esa escritura es algo que no puede ser comunicado suficientemente. Es Romanos capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro entendimiento fueron escritas. Entonces, la Biblia, muchos dicen que es algo, ay, es algo antiguo, es algo del pasado, es algo que del pasado que no sirve hoy en día. No hubo computadoras, no hubo aviones, no hubo como tecnología avanzada como hoy en día, industria, todo eso. Entonces, la Biblia no cabe en ese mundo, es de algo pasado. Pero nuestro creador, que profetizó de esos días postreros, esos días de hoy, dice diferente. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro entendimiento, eh, para nuestro enseñamiento, fueron escritas para que por el padecer y por la consolación de las escrituras hayamos esperanza, significando que por existir la Biblia, Dios hizo su palabra y lo hizo en un libro. La Biblia no solamente, la palabra de Dios no siempre era un libro o la Biblia un libro. Eran como palabras habladas y también fueron anotados y escritos por los profetas y los escribas, los siervos verdaderos. Eso
Pero no era una Biblia, fue profetizado de ser una Biblia. Y muchos ni saben eso. Ay, hombres hizo la Biblia. Si 10 personas dicen 10 diferentes cosas, no jamás va a, ¿cómo se dice? Perseverar o va a quedar la misma cosa. No, la Biblia no es en esa categoría. No es cuentos de hombre, no es algo fuera de la palabra del Señor. Y es importante anotar que Dios dijo que lo que nos va a consolar, dar paciencia, guiar, y fue escrito para nosotros antes de hoy, anteriormente, milenia antes de hoy, fue escrito para nuestro enseñamiento, nuestro aprendizaje, nuestro entendimiento. La Biblia no fue escrito, o la palabra de Moisés no fue escrito para Moisés, para que entienda las leyes, los mandamientos que Dios los dio el espíritu a Moisés, el entendimiento a Moisés a través de décadas, para que él entendiera, para que él entendió. Nosotros, para entender y servir al Señor como hizo Moisés, como hizo los otros profetas, como hizo mayor que Moisés, nuestro Señor, el Jesucristo bíblico, no cristianidad, no catolicismo, ni sus ídolos e imágenes que son ídolos de un hombre que representa a Jesucristo. Eso no es Jesucristo. Son imaginaciones de hombres que son ídolos, que son dibujos de hombres, esculturas de hombres, estatuas y dibujos y cosas que nos sirven, que son carnales. Dios nos dio su palabra espiritual para que podamos crecer, podemos andar en entendimiento en esa vida muy complicada cuando no tenemos el entendimiento de Dios. Cuando no sigamos a la Biblia verdaderamente, vamos a seguir hombres hablando de la Biblia, vamos a seguir papas, vamos a seguir familia, gente hablando de lo que suena bien a nosotros y vamos siguiendo eso, en vez de solamente seguir la palabra del Señor. Entonces, vamos a seguir. Ahora estamos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y vamos directamente al punto. El capítulo entero es fantástico, pero vamos a comenzar a versículo 15. Entonces, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, y vamos a versículo 15. Y que sabes las sagradas letras desde la niñez, significando que muchos, aún de la boca de ateos, refieren a la Biblia o dicen que la Biblia es sinónimo con religión y fábulas y eso. Pero Dios nos dice que en vez de depender o apoyar en lo que dice hombres o nosotros hemos aprendido o pensamos, tenemos que entender y saber de la Biblia que hemos conocido quizás en nombre o por título. Tenemos que entender esas letras y palabras sagradas. Vamos a seguir. Las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. La Biblia, esas escrituras que son Jesucristo, nos va a hacer sabios y literalmente salvados y sabios a través de Jesucristo, el Jesucristo bíblico, no Jesucristo fuera de la Biblia, en, por ejemplo, iglesia, en, por ejemplo, religiones. Entonces, muy importante de entender la importancia de la Biblia que existe para hacernos sabios en esa vida peligrosa, en esa vida en un mundo que es sumamente peligroso. Tú tienes guerras en ese mundo, tú tienes muchas cosas aconteciendo en ese mundo que marca el fin del mundo conforme a profecías a través de toda la Biblia. En Mateo capítulo 24, en San Lucas capítulo 21, tenemos en escrituras a través de toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, segundo libro de Timoteo, ese mismo capítulo, pero desde versículo 1. Tú tienes muchas profecías mostrándonos que muchos van hablando del Señor falsamente, engañando y siendo engañados. En ese mismo capítulo, segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Y también versículo 5 hasta versículo 7 en ese mismo capítulo. Entonces, ya es tiempo de
de dedicarse diligentemente después del trabajo, de hacer el tiempo de estudiar la palabra y ponerla por práctica. Vamos a seguir. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar. Entonces la Biblia no es hecha de hombres, no es obra de hombres, no es como fábulas o cuentos de hadas o quizás hombres que temían los cielos o el océano o tormentas. Ahora hizo una obra que es la Biblia y es porque tú tienes mucha gente, lo más que falta entendimiento, lo más que hablan, lo más que escuchan lo que hombres dicen y sacan porciones o todo como un loro y citan y confían en lo que dice hombre de la Biblia en vez de, ¿cómo se dice? En vez de verificarlo para ellos mismos, que es algo que hace una persona sabia. No confía en hombres o los demás, verifica los que dicen cosas, se chequea, se verifica. Oh, la Biblia dice eso porque él me dijo que sí, o él es cura, o él es sacerdote, él dijo que sí, o es pastor. Y él dice, no, tenemos que verificar esa razón que existe la Biblia para que, como, vamos a leerlo otra vez. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar. Muchos enseñan, pero agregan y quitan la palabra de Dios en la Biblia. Tenemos que verificarlo. Porque aunque la Biblia es útil para cualquier enseñanza de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, tenemos que usar la Biblia para enseñar la Biblia. Muchos no hacen eso. Leen una escritura y dan su impresión, su sumario, su percepción de lo que dice la Biblia, su interpretación. Pero aprendemos que la palabra de Dios es hecha de Dios, no de hombres. Aún los hombres que vemos, Pablo, que a través del Espíritu del Señor escribió el libro de Timoteo que estamos leyendo ahora. O Lucas, Juan, que el teólogo que a través del Señor escribió el libro de Apocalipsis. Muchos no entienden eso, piensan, esos son hombres, o ni esos hombres lo escribió cualquier. Tienen esos teorías y fábulas y mentiras y lo reemplaza la verdad o la habilidad de aprender la palabra por lo que dicen hombres o lo que piensan o percepciones que tienen en sus corazones. Tenemos que dejar pensando así y utilizar la palabra solamente. Si queremos enseñar a nuestros hijos, enseñar de Dios, aprender de Dios antes que todo, tenemos que usar y utilizar la palabra. Vamos a seguir. Para redarguir. Muchos buscan reprender o ser firme de una cosa o inflexible, no entendiendo que para redarguir o para tener el derecho de cualquier tema, tenemos que establecerlo por la palabra. Vamos a seguir. Para corregir. Entonces, muchos corrigen, no me gusta eso, yo no quiero eso. Entonces, están muy sensibles de cosas que Dios nos dice que es algo o no es nada. O están muy graves, se ofenden de Dios porque alguien dijo eso. Dijiste una palabra vulgar, eso no es un mandamiento. Sí, uno tiene que hablar educadamente o eso, pero si uno dice algo que es una palabra vulgar, no es un pecado, aunque no debemos hablar así. Para que entiende, puedes deshonrar tus padres o madres sin decir una palabra vulgar. Puedes pecar contra tu hermano o contra tu hijo, contra otra persona, aun si no lo has dicho algo como vulgar o humillarlos a través de palabras con vulgares. Eso es la razón que tenemos que aprender lo que Dios dice. Muchos piensan que de tomar alcohol o alcohol fuerte, algo así, eso es un pecado. Tú tienes mucha gente de religión que andan o dicen eso porque han aprendido eso de hombres o es como ellos sienten o viven con un alcohólico, entonces obvio, alcohol es mal. Sí, en esa persona es mal que no tiene freno. Pero alcohol conforme a Dios no es un pecado. Hasta el punto que en Proverbios capítulo 31, versículos 6 y 7,
Dios dijo que una persona que está en punto de morir, dale para relajar su mente y quitar ese espíritu y pensamientos, dale alcohol fuerte para que se tiene el alivio, se quita esa sensación mal de no querer seguir viviendo. Pero tenemos que beber en moderación, porque si uno bebe como alcohólico o bebe sin freno, va a traer negatividad en vez de hacer uno sentir bien, como es la razón que alcohol fuerte o vino fue hecho de Dios, va a tener el efecto opuesto, que una persona que no puede manejar su forma de beber o no tiene freno, no tiene autocontrol, va a sobre tomar y así va como ser ebrio, va a ser un borracho y puede pecar, puede hacer mucha cosa por no estar en tener todos sus facultades para no manejarse bien. Entonces, pero alcohol sí, por sí no es algo mal, pero por falta de entendimiento, otra escritura, ese mismo libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer eso rapidito, no para cambiar el tema, pero eso es algo de a donde tropiezan mucho. Fanáticos de religión que idolatrando ni conocen al Señor todavía, reemplazan los mandamientos de Dios con sus tradiciones y sus corazones, como así, faltando entendimiento de la Biblia, de muchas escrituras, como citábamos en Proverbio 31 y ahora aquí, en 1 Timoteo 1, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Entonces, vino tiene propiedades no solamente para calmar el ánimo y la mente, pero también de ayudar el cuerpo con las propiedades de uva y fermentar la uva y cosas para ayudar el cuerpo, para ayudar la sangre. Entonces, pero por falta de entendimiento, oyendo a cualquier persona que habla como y parece que sabe de lo que está hablando de salud o comida buena, en vez de el que inventó toda comida y cómo coincide con el cuerpo, entonces estamos faltando mucho entendimiento más y más cada día. Entonces, esa es la razón que cuando el Señor dice que para corregir, para instituir en justicia, tenemos que cualquier cosa tenemos que aprender la palabra y que sea nuestro fundamento, nuestra guía, en vez de ser guiado por hombres, en vez de ser guiado por lo que suena bien a nosotros. ¿Entiende? Entonces vamos a seguir. Para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra, para ser un hombre bueno, una mujer buena, para tener niños buenos. Tenemos que guiarlos y enseñarlos en la Biblia. Esa razón que la mayoría de la gente, si van a iglesia o no, para qué cosa, no sirve. No importa, ningunos, porque si no enseñas a tus hijas los mandamientos que contiene la palabra de Dios, no van a servir. Y pueden fallecer pecando, aún Dios es misericordioso. Y si una persona hace millones de pecados y miles de pecados en pensamiento y en acciones cada día, aún el Dios misericordioso va a tener que hacer juicio como él dice y nos advierte de hacer. Pero muchos, faltando entendimiento, tienen sus hijos locos ahí andando en pandilla, ahí tomando droga, vendiendo droga, faltando respeto en gran manera a sus padres, que es no es más que un delito. Eso es un gran pecado, quebrando uno de los 10 mandamientos, que el castigo de eso es la muerte. Aunque Dios pausó en los juicios de pecado, aún todavía hay juicio. Y si no usamos la gracia para cambiar y hacer la palabra, Dios nos va a seguir castigando y hasta la muerte, si uno no arrepiente. Entonces, esa es la razón que es muy importante, hermanos, de entender que Dios dice que es perfecto o bueno. En vez que hombres dicen en la iglesia que es perfecto o bueno, religión, o familia que dice, oh, es religiosa, escucha, la abuela sabe, o siempre habla de la Biblia. ¿Qué importa si habla de la Biblia? Importa que uno se coincide que en lo que dice la palabra.
en San Lucas 11, versículos 27 y 28, una mujer vino y dijo, bendita el seno y como el pecho que has chupado. Jesucristo dijo, no, más benditos los que oyen a la palabra y se lo guardan. Entonces, eso no es lo que nosotros definimos que es santo, que es bueno, o María Santa, eso no concuerda con la Biblia. Y tenemos que dejar de pensar así como Dios nos manda a través de su palabra, el verdadero Jesucristo, que tenemos que renovar la mente. Tenemos que cambiar y purgarnos de lo que estamos haciendo, siguiendo, pensando en que creemos y creer en Jesucristo verdaderamente. Someter a el Padre Celestial a través de su palabra, que también es el Jesucristo verdadero. Entonces, desde acá vamos a Eclesiástico, porque tú tienes muchos que tratan su mejor, tratan de vivir bien, no roban a nadie, no apuñalan a nadie, no disparan a gente. Entonces, comparándonos a los peores de la sociedad o los que están haciendo pecados, quizás que a veces son obvios, eso no importa. Tenemos que compararnos a los que Dios dice que eran rectos o los mandamientos de Dios y comparar si estamos haciendo lo que Dios manda. Eso es el estándar, no lo que deseamos hacer o lo que decidimos. Ay, todos mis amigos, yo no acuesta con 100 mujeres, yo solamente acuesto con 2 o 3 al año. Entonces, uno va comparando con los que de su ambiente o de sus amistades en vez de comparar con lo que Dios nos había dado para saber si somos rectos o somos malos. Y somos rectos y buenos si estamos haciendo los mandamientos, conforme a Romanos capítulo 7, versículo 12. Pero sin el Señor, sin su palabra, ¿cómo vamos a conocer el Señor? ¿Cómo vamos a conocer a dónde hay mentiras de Jesucristo? O si ahora estamos siguiendo mentiras de Jesucristo. Es razón que la Biblia es increíblemente perfecta, no es de hombres. Dios en su Biblia manda que tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. La fe es Jesucristo, la fe es la Biblia, la palabra, la verdad. Pero muchos ya tienen su fe, ya son salvos. Y Jesucristo dijo que el que permanecerá hasta el fin será salvo. Ninguno somos salvos, aún siervos verdaderos, que no hay millones y miles y billones y eso como de las religiones grandes del mundo, como Islam o musulmanes, como catolicismo, cristianidad. Hay billones, pero eso comprueba que no son de Dios. La puerta es ancha y como espaciosa, es grandote, a donde lleva la perdición y muerte, y muchos entran ahí. Pero los que a la puerta chiquita, la puerta que es muy difícil entrar, es a donde la salvación, y muy pocos entran ahí. Muy pocas entran a través de la puerta verdadera a Jesucristo. No religiones hablando de Jesucristo. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Entonces, eso es Eclesiástico, capítulo se encuentra en la verdadera Biblia, la versión Cipriano de Valera del año 1602, que contiene todos los libros de la Biblia. Entonces, vamos acá a Eclesiástico, capítulo 20 y versículo 34, porque muchos siempre, ojalá si hubiera algo que nos puede guiar o una guía que uno puede como ir a las páginas, así crías niños, así lidias con enfermedad, así lidias con el proceso de buscar un hombre, una mujer y comprobarlos y así es. La gente dice, ojalá si fuera algo así, existió algo así o existiera algo así, pero se existe. Pero aún si algunos hablan de religión o la Biblia, tenemos que hacer lo que dice la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra diligentemente como somos mandados. Y eso es el problema. La gente quiere el Señor, pero están engañados por el mundo que están siguiendo o a donde hemos nacido
en cualquier ambiente, religiosa, católica, de musulmán, o de pensar en tú mismo, o educación, o universidades y plata y dinero, o de cualquier otra cosa, política, en vez de lo que Dios manda. Entonces, cuando nos seguimos la palabra, las condiciones en que estamos es el resultado. Y es razón que Dios, que nos ama y nos quiere salvar, hizo su palabra como un libro. No duda a Dios porque comunica con su creación con su palabra contenido en un libro. No es un libro regular. Y porque somos carnales, Dios hizo su palabra así. Porque oyendo a Dios, Él habla y es tan fuerte y grande y omnipotente que es un trueno. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, truenos, relámpagos, temblores, terremotos, hasta piedras y montañas derritiendo por el fuego de su poder. Entonces, tenemos que entender que Dios poniendo su palabra en un libro es una bendición, y Él tan considerado de la cosa que nos aprovecha como su creación. Aprendemos lo que Él significa por decir todopoderoso, refiriendo a sí mismo, en vez de lo que nosotros asumimos o pensamos que quiere decir o interpretamos que quiere decir. Si es todopoderoso, ¿para qué comunicar como un libro? No, vamos a leer la palabra antes de retarlo o echarlo como no es nada. Entonces, vamos a seguir. Eclesiástico 20, versículo 34. Mejor es la paciencia necesaria al que sigue al Señor que el que gobierna su vida sin el Señor. Y el Señor, por su palabra, es nuestro guía. Entonces, no hace sentido de vivir nuestra vida liberalmente, independientemente, haciendo lo que nos dé la gana, para seguir en los resultados que estamos padeciendo hoy en día. Vamos a Proverbio capítulo 13, porque Dios, su palabra solamente es sabiduría, solamente su palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra hecha carne, entonces todo tiene que ver con su palabra. Tenemos que escudriñar y estudiar su palabra. Es la razón que existe la Biblia. La Biblia existe para guiarnos, para que tenemos guía lidiando con niños, lidiando con mujer como hombre, lidiando con hombre como mujer, lidiando con familia, con padres buenos, con padres que nos sirvieron o no eran buenos para nosotros, que aún tenemos que honrarlos conforme a lo que Dios nos manda. Honrándolos quiere decir aplicando los mandamientos hacia ellos, que es diferente que los demás. Aún amigos buenos o un tío que nos criaba, para que entienda. Obvio, no podemos faltar respeto con tío cualquiera, especialmente los que nos ha cuidado, pero con los padres hay diferentes mandamientos que son importantes. Y con Satanás y tentaciones y tentación de un mundo que es tan impío, si uno no cree en Dios o Satanás, no sabe nada, no identifica cosas así como algo verdad o grave. ¿Qué importa? Estamos padeciendo exactamente lo que Dios dice, aun si faltamos entendimiento y los detalles de la vida real. Y estamos viviendo conforme a lo que pensamos e interpretamos. La realidad es que nos afecta la palabra de Dios en cada pulgada de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento conciliará gracia. Entonces, cuando andamos en la Biblia, recibimos misericordia de Dios, que es gracia, que es piedad. Que Dios, además de prevenirnos de ciertos catastrofías o ciertos peligros y cosas, Dios también no nos castiga tal cuando estamos haciendo sus mandamientos y pecamos, que una persona que solamente peca. O especialmente los que pecan
orgullosamente, absurdamente, y retando al Señor a la vez. Bueno, yo hago lo que quiero, Dios puede hacer lo que le dé la gana, pero yo voy a vivir así. Gente que hablan así, típicamente mueran si no arrepientan grandemente, mueran gritando. Y lo he visto varias veces. Y no en teoría o de ojos de otros, estoy diciéndolo. Entonces, eso me hizo temer al Señor aún más, viendo su palabra cumplir, pero no es solamente mi palabra. Vamos a seguir leyendo. Seguimos en Proverbios 13, versículo 15. Más el camino, bueno, el buen entendimiento conciliará gracia. Más el camino de los prevaricadores es duro. Los que quebran los mandamientos, los que no importan al Señor o no conocen o saben del Señor, sus caminos son muy trabajados, son muy duros, son inaguantablemente duros y fuertes, llena de angustia. Y no sabes aún, quizás uno ni ha abierto la Biblia, ni importa. Vete aprendiendo pocos mandamientos, además de los 10, pero los 10 también es un sumario de la ley. No hurtarás, no adulterarás, acordaos del sábado para guardarlo. Entonces, y no codiciarás, que son pensamientos. Entonces, pensamientos deseando pecar. Entonces, viendo esos mandamientos, ves cualquier persona que ves sufriendo, bajo pobreza, razas bajo pobreza, cualquier cosa que tú quieres ver, nuestra gente, bajo su angustia, su historia de esclavitud inaguantable, a donde quitaron su piel, torturaron a la gente peor que a Jesucristo mismo. Entonces, todas esas cosas, ve qué están haciendo la gente, idolatrando, adorando el océano, adorando el viento, adorando hombres, adorando el hombre llamado blanco en la iglesia católica. Ve qué está haciendo específicamente a la gente de Dios, los llamados negros y los llamados indígenas, y nuestros hermanos del Caribe, de las Américas, y nuestros hermanos esparcidos y derramados. Somos los verdaderos judíos e israelitas, bíblicamente, por las profecías y por nuestros sufrimientos y angustia de esclavitud. Toda la historia inaguantable, eso comprueba que somos los verdaderos israelitas. Conforme a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 45 hasta 48. Esas maldiciones y castigos que Dios había puesto sobre nosotros, los verdaderos israelitas, por los siglos, especialmente en esos días postreros, identifica claramente que somos los verdaderos israelitas. No somos los más ricos, tampoco tenemos nuestra tierra de Israel. Jesucristo nos va a dar y ponernos en nuestra tierra en el reino de los cielos. Eso no es algo que está pasando hoy a través del gobierno británico o de Inglaterra o de los Estados Unidos y los en poder del mundo. No. Estamos todavía en opresión en los guetos y los lugares que la gente ni quieren pasar, ni quieren cruzar en nuestras calles y comunidades. La gente llamada blanca, los llamados judíos, todos quieren vivir a donde ellos porque tienen el lujo, las delicias del cielo aquí en la tierra, como es profetizado. Tienen de todo lo más lujoso, lo mejor, hasta la tierra elegida en sus manos. Eso no son israelitas. Pero no vamos aprendiendo eso sin aprender San Lucas capítulo 21, versículo 24. San Lucas capítulo 21, versículo 24. Y muchas otras profecías, miles de años pasados, que iba a estar pasando y aconteciendo en el mundo hoy en día. Entonces, solamente claves y pruebas para que entiendas y estás motivados de aprender y estudiar la Biblia. Yo no estoy diciendo una religión o tiene que juntar a nuestra iglesia para aprender eso. No, no hay iglesia. Estamos en la iglesia ahora porque Jesucristo, no religiones y hombres y pastores y papas. Jesucristo, el verdadero Jesucristo bíblico, dijo: a donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí esté
de en medio de ellos. En Mateo capítulo 18, versículo 20. Entonces, cuando comenzamos a aprender la palabra, es más que puede profetizar hombres, o es más que sin Dios que hombres pueden saber o profetizar de tales cosas que estamos experimentando y viendo hoy en día. Entonces, vamos a Proverbios ahora. Quedamos en Proverbios actualmente, capítulo 6, versículo 23. Dice así. Estamos huyendo un poquito porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, Proverbios 6, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento candela es y la ley luz. Candela y luz, ¿qué hacen? En las tinieblas alumbra para que uno se puede ver. Se utiliza linterna y luz para guiar en las tinieblas. Ese mundo, Dios lo dice, que su maldad es tinieblas. Y la Biblia nos guía porque es de Dios, para que no estamos ahí ciegos, ahí en maldad, sin saber qué es maldad, pensando que iglesia, idolatría, eso es Dios. Esos billones de personas engañados pensando eso. Ya es tiempo de despertar con la luz, no con percepciones de hombres o pensando que son como lo que dice hombres. Entonces, vamos a seguir. Dice, ok, dice, y camino de vida las reprensiones del castigo. Las reprensiones, la Biblia es para reprender. La Biblia es para guiar. La Biblia es para dirigir y redarguir, para que seamos perfectos en nuestros caminos, haciendo los mandamientos, comparándose si estamos haciendo lo que Dios manda y como los rectos caminaron en esos mandamientos, si estamos coincidiendo con ellos u otra cosa. Vamos a ver. O pecando. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. Comprobando que no solamente la Biblia es útil para enseñarnos rectitud y lo bueno, y entre lo bueno y lo malo para que discernimos, para que podamos juzgar correctamente, pero podemos juzgar en cómo elegir una mujer. Y el opuesto, una mujer hacia un hombre, si es un buen hombre, si es un hombre de entendimiento, si es un hombre digno de ser cabeza de la casa, si es un hombre digno con quien tener hijos, no tomando píldoras de hombres y acostando con diferentes hombres y voy a parar de tomar esas drogas y cosas que contaminan el vientre y el cuerpo. No, ya tenemos que dejarlo de ese mundo que es solamente engañoso, que a superficie parece que es algo bueno o no es algo malo, pero es formas que Satanás usa para engañar a las personas y alejarnos de la Biblia por píldoras, por doctrinas de hombres, por cosas carnales en vez de la palabra espiritual. Vamos a otra escritura, porque muchos no entienden que la palabra, porque es más allá que nosotros, porque son de Dios. Hay muchos libros que nada como la Biblia. Ninguna palabra de hombre o libro, además de la Biblia, nos puede hacer espiritual. Vamos a leerlo. El espíritu es el que da vida. Eso es San Juan capítulo 6, versículo 63. La carne nada aprovecha. Carne es cosas carnales, cosas pecaminosas, cosas de hombres, libros de hombres. Eso no nos aprovecha, incluyendo religiones, cruces, cosas físicas hechas de manos de hombres. También son carnales. No nos aprovecha nada, aun si todos lo tienen. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces, la palabra que Jesucristo nos habló contiene en la Biblia. Es el todo del hombre, es a donde tenemos que tornarnos. Es la guía de nuestra vida, el manual para saber cómo vivir, cómo criar los niños, cómo elegir una buena mujer, cómo evitar una mala mujer, cómo reconciliar con padres que no eran buenos, cómo apreciar padres que son buenos y quizás no éramos buenos hijos. Cualquier cosa, Dios nos guía por su palabra de resolver cualquier problema, cualquier líos del pasado